Hola a todos. En este episodio me acompaña Felipe Pasolas, un fotógrafo de aventura, como le gusta definirse a sí mismo, que combina fundamentalmente la fotografía de viajes con el fotoperiodismo. Su pasión por los viajes le ha llevado a convertirse en todo un explorador con un gusto especial por los lugares extremos y al mismo tiempo ha realizado reportajes impactantes en zonas de conflicto como pueden ser Ucrania, el Líbano, y cuando no está viajando disfruta de su Granada natal impartiendo talleres y cursos. Además, como siente pasión por transmitir, está a punto de publicar Nómada, su primer libro del que hablaremos un poquito más adelante. Gracias, Felipe, por aceptar mi invitación y sobre todo por compartir tu experiencia con los oyentes de Destinos IFACA. Muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Un placer. Bueno, para los oyentes que no te conocen, empezaste tu carrera profesional siendo analista financiero. Cuéntanos, ¿por qué abandonas el mundo de la bolsa y te metes de lleno en la fotografía? Bueno, normalmente suelo decir analista financiero porque el puesto era, siempre hice de comercial, primero en banca, una banca más tradicional, luego de técnico de activos y de pasivos. Entonces, por englobar un poco, siempre tendemos a resumir si no tenemos mucho tiempo para explicarlo. Yo en principio, yo nunca he dejado, o yo no dejo de ser financiero. No, normalmente no le dedico tanto tiempo como le dedicaba antes, pero nunca he dejado de serlo, ¿no? Es más, para tener hoy en día una empresa de fotografía, si no tienes un perfil financiero, es muy complicado que salga adelante, ¿no? Yo tomé un descanso profesional por el estrés y la vorágine que suponía el ambiente laboral en el que me desarrollaba y decidí plantear un proyecto personal que se llamó Expedición Mongolia. Expedición Mongolia, a partir de ahí me requirió una fotografía más profesional y empezó a tomar más importancia el tema de los viajes y la fotografía que la banca. También coincidió que en este año, fue 2008-2009, yo me trasladé a trabajar a Brasil, seguí pendiente de la fotografía, comencé este proyecto, entró la crisis de las subprimes en Estados Unidos, luego llegó la crisis en España y es verdad que las empresas financieras no estaban como para muchos trotes y yo ya estaba metido de cabeza en el mundo de la fotografía y seguí un poco por ese camino hasta el día de hoy. O sea, que tú hiciste lo que los anglosajones hacen o dicen que es convertir una amenaza en una oportunidad, ¿no? Eso fue muy interesante porque hubo muchos compañeros que me acusaron o me llamaron la atención diciendo: Felipe, has abandonado el barco justo en el mejor momento. No, yo no abandoné el barco, yo simplemente los dejé en puerto una temporada y simplemente hice lo que en el Reino Unido me enseñaron, que era tomar perspectiva y tiempo de un proyecto en el que uno lleva mucho tiempo, valorarlo, volver a formarse, volver a tener otras expectativas, otras experiencias, para cuando uno retome según qué proyectos, cuando lo vuelva a retomar, pueda tener un poco de bagaje y más experiencia. Eso es muy típico, lo del gap year, pero en este caso para mí fue un poquito más largo, sí. Sí, yo creo que además es una práctica, digamos, o un tema cultural que yo creo que aquí en los países mediterráneos y en general en los países latinos nos falta y es verdad que de vez en cuando está bien tomar un poco de perspectiva para ver un poco lo que nos rodea y encaminar un poco ese rumbo que a veces parece que perdemos y en tu caso pues fue realmente darle un giro a tu carrera, porque es verdad que aunque sigues teniendo esa mente financiera que te ayuda en tu negocio, pero bueno, tú ahora básicamente vives de la fotografía, ¿no es así? Sí, efectivamente. Yo siempre intento tener un abanico abierto. Yo vivo de la fotografía, el 80%, bueno, el 120% de mi tiempo se dedica a la fotografía, pero siempre hay que dejar hueco, ¿no? Para lo que uno aprende cuando tiene una profesión, una carrera profesional muy estresante o que demanda mucho, porque la fotografía hoy en día, para ser competitivo, también demanda mucho, es que no puedes encasillarte solamente en la realidad que en la que vives. Te pongo un ejemplo. Si cuando uno trabajaba en banca 10, 12 o 16 horas seguidas solamente veía lo que pasaba en el mundo de la banca, eso lo que hace es que limites mucho tu abanico de posibilidades. Lo mismo nos pasa ahora con la fotografía. No vamos a cometer el mismo error. Aunque nos apasiona la fotografía y vivamos en ella 48 horas al día, no podemos dejar de mirar qué hay en otros mundos fuera de la fotografía. Porque la fotografía es una pasión, es un negocio, lo llamamos de cualquier manera,
que se retroalimenta de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, en mi caso, que vivo del que trabajo como fotoperiodista y fotografío muchos seres humanos, si yo no soy consciente de lo que pasa en el mundo, no puedo darle ese valor añadido a mi trabajo. Y tampoco quiero que mi única perspectiva del mundo sea lo que pasa en la industria de la fotografía, porque sería volver a limitarme, ¿no? Entonces, yo intento hablar con compañeros que tienen negocios, con amigos que trabajan en distintos sectores y estar atento de qué es lo que pasa. Y si surgen oportunidades fuera de la fotografía, también intento cogerlas porque creo que es algo que enriquece. Estábamos hablando antes de la vida estresante que tenías por culpa de tus anteriores trabajos y sin embargo yo he leído que tu especialidad es la fotografía de viajes de alto riesgo y me resulta un poco paradigmático porque realmente ¿en qué consiste uno de esos viajes? Que yo me imagino que será bastante estresante. El riesgo tenemos en todo. Riesgo tenemos en todo tipo. Cuando uno sale de su casa tiene riesgo. Incluso estando en su casa tiene riesgo, ¿no? Aquí lo importante es tener mucha cabeza y ser un buen profesional a la hora de gestionar riesgos. Eso no conlleva conlleva ser un más planificador, calculador y prestar atención a los detalles que incluso espíritu aventurero, diría yo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de riesgo, podemos hablar, cuando hacemos un viaje al Amazonas, pues tiene un nivel de riesgo. Cuando hacemos un viaje a una zona fronteriza en Siria, yo no he podido trabajar dentro de Siria todavía, pero sí en sus fronteras, bueno, pues eso tiene un riesgo que tienes que gestionar y no hay otra forma de gestionarlo que buscar documentación, información, preparación, pedir experiencia a personas que ya hayan estado en la zona, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos riesgos, pues uno tiene que gestionarlos y al final lo que lleva es mucho tiempo. Depende del tipo de viaje. Muchas veces cuando me preguntan ¿y qué equipo llevas? ¿Y cómo trabajas? A mí no me queda, yo si no tengo mucho tiempo para contestar, digo algunas recetas básicas, pero siempre me gusta decir depende de qué proyecto, depende de qué trabajo, conlleva un flujo de qué encargo, lleva un flujo de trabajo diferente y eso hay que verlo al detalle. Mencionas la planificación, pero cuando te embarcas en viajes de ese tipo, yo me imagino que también tendrás que estar abierto a que ocurran muchísimos imprevistos, cosas que no tenías precisamente de eso dentro de esa planificación. ¿Qué parte juega entonces la flexibilidad, digamos, en tus viajes? A ver, hay un componente de flexibilidad que ya es un escenario de probabilidad. Es decir, yo personalmente cuando voy a un viaje tengo un plan A, un plan B, un plan C, depende de qué tipo sea de trabajo. Intento planificar qué escenarios de probabilidades puedo tener. Si voy en barco se puede romper el barco, si voy en camello el camello no puede saber manejar un camello. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede salir mal? E intento planificar algo para solucionarlo. A veces hay situaciones que no las puedes controlar, que no dependen de ti. Por eso tu responsabilidad es todo lo que esté bajo tu control, debes esforzarte en planearlo lo máximo posible. Y dentro de esa planificación hay un cajoncito que significa, y si no está bajo mi control, yo tengo que, pues yo intento estar tranquilo, no ponerme nervioso, tener mucha manizquilla con la gente, no perder el control, una serie de actitudes que uno va desarrollando con el tiempo y que tienes que ser consciente que puede pasar. Entonces, y a partir de ahí desarrollarlo lo mejor posible. Entonces, la planificación de que algo no salga bien también la tienes que incluir y intentar todo lo que tú puedas y que no, manejarlo con mucha cabeza, siempre con cabeza, sin locuras, intentar hacer las cosas lo más tranquilo posible y sin prisas, que las prisas son malas consejeras. Uy, sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que las prisas siempre al final desembocan en algún problema y en alguna catástrofe. Normalmente son los nervios y las prisas lo que hacen que uno no reflexione demasiado, ¿no? Hace poco un compañero tuvo unos problemas escalando en Montenegro y mi consejo fue, me escribió, gracias a Dios, hoy tenemos WhatsApp y una comunicación más fluida que hace 10 años y mi consejo es el mismo que me dieron a mí en su día. Tranquilízate, piensa, busca un sitio seguro y cuando hayas reflexionado, entonces te mueves y tomas decisiones, pero un poquito con cabeza, si las circunstancias te lo permiten, claro. Sí, la verdad es que sí. Además que me gusta mucho
esta explicación que nos has dado o este consejo que has mencionado, porque es verdad que realmente es aplicable a cualquier situación en la que uno se encuentre de viajes. Hombre, yo me imagino que tú nos lo has contado sobre todo pues relacionado un poco con los países, digamos, en conflicto en los que has estado, pero yo creo que es algo que realmente es aplicable a cualquier viaje, porque a quien no se le ha, yo qué sé, pinchado la rueda del autobús en el que iba, ¿no? O de repente hay una huelga y el tren que se suponía que tenías que coger pues ya no sale, o ese tipo de cosas, y es verdad que yo creo que la calma y el no perder los nervios al final hace que ese momento que se supone que es un viaje en el que tú estás relajado, disfrutando y bueno, y teniendo una experiencia que obviamente en casa no vas a tener, pues que al final no se convierta un poco en una pesadilla. En realidad, cuando hacía referencia a las coberturas que he hecho un poco en más zonas complicadas, pero efectivamente aplica, y también estaba pensando en cualquier otro tipo de viaje, porque algo tan sencillo como gestionar las emociones de los compañeros de viaje con los que vas. Si tú estás nervioso, si algo sale mal, si se pierde una maleta en un aeropuerto, si uno llega tarde, si pierde el barco, si pierde el tren, la gente se pone nerviosa, se cabrea, se frustra. Todo eso hace que haya un mal rollo, que las cosas no salgan bien, que los viajes se fastidien. Lo mismo tanto para un viaje personal como para uno profesional, porque al final es tan sencillo como tratar con seres humanos y gestionarlo con la mayor calma posible. Aplica, como tú dices, aplica a todo. Bueno, en estos años en los que te llevas dedicando a la fotografía, y me imagino que incluso antes también, porque ya desde antes de ser fotógrafo profesional viajabas bastante, de todos los lugares en los que has estado, ¿hay alguno que te haya marcado especialmente? Y si realmente hay alguno, ¿por qué? Esa es la pregunta del millón. Siempre me cuesta una barbaridad. O sea, es que me cuesta una barbaridad. Entonces no tengo más remedio que darte una respuesta larga. Venga. Yo tengo varios países que han sido punto de inflexión en mi vida por distintos motivos. Si no cuando era fotógrafo, antes de ser fotógrafo, porque han hecho que mi personalidad evolucione por unos intereses u otros. Por ejemplo, en el año 2004 mi vida cambió mucho cuando yo viví en Japón. Entonces yo realicé estudios, yo tuve una beca en Japón y pasé mucho tiempo allí. Cambió mi forma de ver la vida por muchísimos aspectos, ¿no? Si quisiéramos encontrar uno aplicado a la fotografía, a día de hoy, pues sería intentar siempre ver la belleza en los detalles. Cuando uno empieza a fijarse en los detalles, empieza a ver la belleza con unos ojos diferentes. Por ejemplo, Brasil fue un punto de inflexión en mi vida en el año 2008, porque descubrí una cultura muy interesante, un pueblo muy agradable, una calidad de vida buena, a pesar de la inseguridad del país. En Nueva York, en Estados Unidos, estuve estudiando fotografía, lo cual también le tengo un apego especial, no solamente porque es una capital que, así, lo llaman la ciudad del mundo, ¿no? La capital del mundo. Bueno, yo cuando estaba en Inglaterra siempre había un gran debate entre si era Londres, si era la City o si era Nueva York, ¿no? Pues es verdad que Nueva York es tendencia para todo, y cuando hablamos de fotografía fue un campo de trabajo impresionante. Túnez fue un país en el que yo tuve una comunión un poco más interesante con el desierto, y fue uno de mis primeros viajes donde yo solamente pensé en fotografía y me di cuenta cómo cambian los tiempos en un viaje cuando solamente se planea con un objetivo fotográfico, ¿no? Entonces tengo 2 o 3 puntos alrededor del planeta que sí han tenido un punto de inflexión en mi vida. La verdad es que me has dado una envidia cuando has contado lo de... Bueno, con todo lo que has contado, pero sobre todo con lo de Nueva York, que es mi ciudad fetiche. La verdad es que, en fin, me has puesto los dientes muy largos. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, y es que nos contabas que fuiste allí para formarte. ¿Tú crees que realmente hay algún secreto para aprender fotografía? Yo no creo que haya ningún. Yo no creo que sea una disciplina más difícil que otras. Al contrario, yo creo que la fotografía es una disciplina que es fácil de aprender. Simplemente lleva un poco de tiempo naturalizarla, pero no creo que la fotografía sea difícil ni de aprender, ni de educar el ojo, ni de aprender la técnica. Lleva un poco de tiempo. A mí, cuando me preguntan qué se necesita para aprender fotografía, yo traslado el método, y es la metodología de enseñanza que yo trato de impartir, ¿no?
Uno tiene que buscar una formación autodidacta, tiene que tener mucha curiosidad por aprender y por buscar distintas fuentes. Uno debe buscar una escuela formal porque ahorra muchísimo tiempo y muchísimo sufrimiento a lo largo del camino, y tiene que trabajar con muchos compañeros y practicar. Es decir, cuando yo le digo a mis alumnos, yo os doy clase, pero es importante que busquéis otros profesores porque tenéis que ver otras formas de fotografiar, otras formas de ver la vida. También tenéis que aprender por vuestra cuenta porque habrá cosas que os enseñen, que os interesen y que tenéis que buscarlas. Es una carrera que está, como tiene un componente tecnológico importantísimo, está cambiando constantemente. Y si no, como está tratando con factores humanos, que son las personas que no dejan de evolucionar, también cambia constantemente. O sea, que tenemos la obligación de tener una formación continua, nos guste o no nos guste. Entonces, no creo que haya recetas mágicas, pero sí hay que tener un equilibrio entre esos 3, 4 pilares y llevarlos todos adelante para poder ir formándote y creciendo poco a poco. Te he leído en alguna ocasión que una buena fotografía tiene 2 componentes, acción y emoción. Y mencionabas antes también lo que es el tema de educar el ojo y sobre todo cómo aprender a mirar, ¿no? ¿Cómo se aprende realmente a mirar y a conseguir que una fotografía tenga esos 2 componentes que he mencionado anteriormente? Invirtiendo mucho tiempo. Lo más valioso de un fotógrafo, lo más valioso de un ser humano es el tiempo que tiene. Entonces, para aprender fotografía, lo que hay que hacer es hacer muchísimas fotos. Nunca ha sido... Yo no creo que la fotografía sea más económica ahora que antes. Lo que sí es más fácil de aprender que antes, por la capacidad de prueba y error que tenemos. Entonces, hacer cientos de miles de fotos, pero con mucho interés, pensando qué fotografías se hacen, consumiendo mucha imagen, pero consumiendo mucha imagen dedicándole el tiempo necesario. Todo el mundo hoy consume una cantidad de imagen que no es capaz ni de asimilar. Pues esa cantidad de imagen que asimilamos, lo que hay que hacer es dedicarle tiempo, o dedicarle un tiempo y reflexionar sobre cada fotografía. Y buscar referencias, buscar buenas fuentes de información donde uno tenga la garantía, si no está muy seguro respecto a poder realizar un análisis fotográfico de qué es bueno y qué no lo es, una tercera fuente fiable de la donde poder conseguir ejemplos que a uno lo inspiren y que uno pueda aprender, ¿no? Aprender composición es algo bastante sencillo, lleva tiempo, es más fácil, uno puede dar un paso cualitativo muy importante en su fotografía cuando tiene una buena composición, incluso si no sabe la técnica, no tiene una técnica fotográfica importante. Entonces, a través de revistas, de exposiciones, de museos, de libros, de referentes fotográficos de otros autores importantes, tanto clásicos como actuales. Así es como uno aprende a ver la luz, no solamente a verla, sino a trabajar con ella, ver qué fotografías tienen un impacto o cuál no tienen, ver qué tendencias se están dando en el mercado, ver qué tiene más potencia ahora que antes, qué es lo que el público está demandando más o menos. Y todo eso es un trabajo que se puede hacer desde casa hoy en día sin ningún problema. Sí, la verdad es que yo creo que el problema que tenemos ahora es lo que comentabas tú antes, un exceso realmente de información y de fuentes. Y muchas veces me escriben lectores o me escriben oyentes y me dicen, bueno, es que no sé por dónde empezar. O sea, realmente es que tengo tantas fuentes de información y tantas herramientas a mi disposición que, pues eso, no sé por dónde empezar y no sé realmente qué es bueno o qué es malo. Entonces, ¿tú tienes algún sitio de referencia o les puedes dar alguna indicación pues a aquellas personas que realmente quieran empezar a educar su ojo y que digan, mira, es que no sé por dónde empezar? Yo tengo muchas respuestas para esa pregunta. Intento resumirla de la siguiente manera. Invierte tiempo en aquello que vayas a consumir. Y eso lo dedico muy especialmente a la formación o al profesor que vayas a conseguir. Hay muchísimos cursos, hay miles de talleres online, bueno, innumerables. Por mi experiencia, los alumnos no hacen una investigación suficientemente profunda sobre quién les va a impartir el curso, cuándo, cómo y por qué. Es decir, si uno va a poner su tiempo y su dinero en la formación de alguien, asegúrate de que esa formación tiene una trayectoria suficiente que para ti sea interesante. Es decir, que te vaya a guiar de la mejor manera posible.
¿Por qué? Porque te vas a ahorrar mucho tiempo. Yo a día de hoy siempre les digo a mis alumnos, yo ahora pagaría con los ojos cerrados 2 años en una escuela de formación si me hubiera ahorrado 10 años de darme calamones contra las paredes para descubrir el mercado yo solo. Pero para eso hubiera necesitado un perfil de un profesor que me hubiera dicho, Felipe, tú quieres hacer un trabajo comercial a la par que fotoperiodístico y quieres vivir de esto, pues tienes que tocar la tecla A, B y C. Y a partir de ahí guiarme de esas referencias y de esas fuentes que me dé. La única forma de que me voy a poder fiar es si he hecho una investigación previa y he hecho un trabajo de ver quién me está proporcionando esa información y por qué, ¿no? Si es fiable. Eso también, los docentes tenemos esa responsabilidad de dar una buena guía y una buena ayuda, pero el cliente o el alumno, que para mí es lo mismo, tiene la responsabilidad de investigar si yo soy la persona adecuada para él o no. Eso es muy importante. Sí, es verdad, y sobre todo además ahora que vuelvo otra vez a insistir un poco en lo mismo, que tenemos evidentemente muchísimas fuentes de información y que se puede preguntar y uno puede investigar. Antes se hacían las cosas bastante más a ciegas o incluso los hacías pues por si te lo había recomendado fulano o mengano. Pero ahora ya afortunadamente pues no ocurre y sí que es verdad que te puedes informar muchísimo antes de tomar una decisión, no solo con respecto a un taller de formación, sino cualquier recurso que quieras usar o cualquier fuente a la que quieras acudir, ¿no? Es distinto porque como hoy la fotografía puede ser tan genérica o tan especializada, depende qué tipo de aspiraciones tengas dentro del mundo de la fotografía, las referencias pueden ser unas o totalmente diferentes. Cuando alguien me viene y me dice, Felipe, quiero vivir de la fotografía, intento encaminarlo a fotógrafos actuales que estén trabajando y viviendo de la fotografía. Porque un fotógrafo en el 2016 no tiene la misma forma de ganarse la vida que un fotógrafo de los años 90. Entonces, yo respeto muchísimo a todos los fotógrafos clásicos, que hay grandísimos fotoperiodistas y profesionales que desarrollaron un trabajo increíble en los 80 y en los 90, y yo utilizo ese trabajo como fuente de inspiración, pero infelizmente no puedo replicar su modelo de negocio, porque la industria de los 80 no tiene nada que ver con la industria de la fotografía del año 2000. Entonces, no me queda más remedio que decirle a los alumnos, mi punto de vista es, chicos, inspiración, ¿cómo se hace un buen trabajo? Fotógrafo, tal. Chicos, ¿cómo se están desarrollando este tipo de negocio? Pues este otro tipo de fotógrafo que tiene las condiciones de la industria que vosotros vais a afrontar dentro de 2 semanas cuando terminemos el curso o cuando terminéis los cursos de la escuela. Entonces tú tienes más, un poco hablando ya de tus alumnos, ¿tú tienes más gente, digamos, aficionada o gente que realmente lo que quiere es formarse para convertirse en un profesional de la fotografía? Yo, por ejemplo, ahora estoy impartiendo clases de fotografía publicitaria en una escuela aquí en Granada que se llama Estación Diseño, y imparto clases a alumnos que son de grado y también titulaciones propias como fotografía publicitaria. Entonces son perfiles de alumnos muy diferentes, ¿no? Unos que se encaminan a ser fotógrafos profesionales y otros que tienen una formación complementaria para hacer diseño gráfico o diseño de modas. Pero yo en mi vida también tengo una pequeña empresa que se llama Granada Photo Walk, y lo que hacemos es damos paseos enseñamos las calles y barrios de Granada a la vez que enseñamos fotografía. Entonces, este tipo de servicio es un público totalmente diferente. Por eso mi metodología cambia en función del tipo de público. No es lo mismo un extranjero que viene de visita 2 semanas a Granada y se quiere llevar las mejores fotos, que puede ser un turista que no tiene ninguna experiencia y quiere aprender más fotografía, o es un fotógrafo profesional que quiere ir a los mejores sitios a la mejor hora. Y entonces me utiliza a mí como fixer para que yo lo lleve a los mejores sitios, y si necesita complementar algo de su formación, pues yo se lo doy. Va dependiendo. Entonces yo tengo la suerte de poder tener ese abanico de alumnos profesionales que quieren desarrollarse en la industria, gente que simplemente quiere hacer mejores fotos o considera la fotografía como una actividad social y se apunta a mis cursos porque quiere conocer más gente, que eso también es muy común, o alumnos que es una parte complementaria del resto de su formación.
Sí, al final me doy cuenta de que tienes un perfil, ya lo sabía, pero me confirmas ahora que tienes un perfil muchísimo más versátil de lo que yo imaginaba, sobre todo por lo que me cuentas de la formación en la escuela que lo desconocía. Yo pensaba que fundamentalmente te dedicabas a temas de formación más a gente amateur. Y bueno, pues volvemos un poco a lo de la flexibilidad que decía al principio, ¿no? Que eres una persona muy, muy camaleónica. Sí, con la escuela empecé a trabajar el año pasado a raíz de unas conferencias que dimos en diciembre. Todos estuvimos contentos con el trabajo y poco a poco se ha ido incrementando la carga lectiva hasta hoy, que sigo trabajando en la escuela. Y precisamente presento el libro que comentabas al principio, Nómada, lo presento en la escuela el jueves. Bueno, pues vamos a hablar del libro. Cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el lector que compre Nómada? El lector que se compre Nómada va a conseguir más de 400 páginas de fotografía de viajes y reportajes con una buena calidad, un formato muy versátil, muy portátil, para que pueda compartir la fotografía y incluye varios temas. Toca de puntillas el tema de la inmigración y los conflictos, la política, lo toca de puntillas, no es el centro de interés del libro. El libro se dedica más a viajes y aventura. Va a encontrar unas primeras páginas donde hay consejos de fotografía muy sencillos de asimilar, simplemente requieren práctica, lo van a entender sin ningún problema, pero es importante que entiendan que se necesita tiempo para asimilar esos consejos para mejorar su fotografía de viajes. Luego es un recopilatorio de muchos artículos que no se habían publicado en España, muchas series de fotografías, y en esta serie de reportajes he incluido distintas temáticas para que ellos vean una evolución a la hora de afrontar distintos tipos de reportajes. Van a encontrar desde reportajes en la selva o en Noruega o en desiertos, donde simplemente explico cómo se sobrevive en esos ambientes, cómo vive la gente y lo adorno con una fotografía interesante. Y luego otra serie de reportajes un poquito más elaborados, donde se busca contar una historia de otra manera, como puede ser el contrabando de combustible entre la frontera de Colombia y Venezuela, cómo es el cultivo de café en Colombia, la inmigración en Senegal, y ese tipo de reportajes que van un pasito más allá que la mera documentación. Aportan una información, una investigación previa, un desarrollo y una narrativa un poquito más compleja. Bueno, la verdad es que tiene una pinta súper interesante y nada, pues estaremos muy pendientes del lanzamiento y además también pondré un enlace en el artículo que acompañará este episodio pues para que aquellos oyentes que le quieran echar un vistazo y por supuesto comprarlo que puedan hacerlo. Decías que el libro en su parte inicial tiene una serie de consejos sobre fotografía de viajes y yo, pues si te parece, tenía algunas preguntas así un poco más básicas en ese sentido que me gustaría hacerte. Siempre se dice que, bueno, pues cuando uno está de viaje o quiere sacar una foto bastante resultona o por lo menos un poquito espectacular, pues que hay que esperar a ese momento de luz ideal, especial. Pero desgraciadamente cuando viajamos, y tú lo sabes, Felipe, no siempre se dan esas circunstancias. Entonces, ¿cómo consigues tú captar imágenes que a pesar de todo transmitan cuando estás fotografiando en las horas centrales del día y tenemos esa luz terriblemente dura? Pues mira, en septiembre estuve en Perpiñán en una feria de fotoperiodismo y un editor de Getty me dijo, comentando alguna de mis fotografías, me dijo, el trabajo está estupendo, pero sé consciente de que a veces la realidad te da oportunidades fotográficas impresionantes, pero también te las quita. Es decir, que puede que haya situaciones que nos gustaría fotografiar y no se puede, ¿vale? Cuando uno se encuentra en situaciones difíciles, el trabajo de un fotógrafo es resolver problemas. Cuando uno tiene un trabajo fotográfico, lo que tiene es que resolver problemas. Si tienes una iluminación que tú crees que no va a ser la adecuada, pues tienes que plantear una serie de escenarios. ¿Puedo esperar más tiempo? No. Si puedo esperar más tiempo, espero que cambie la luz. Si no puedo esperar, ¿qué puedo hacer con este tipo de luz? Es decir, no me voy a enfurruñar porque quería la luz del tipo X y como no la tengo, no hay foto. No, lo que tienes que es buscar qué foto puedes hacer con la luz que tienes.
que puede ser la mejor foto o no, pero tu trabajo es conseguir la mejor foto con las condiciones que tengas. Eso en realidad es la diferencia entre un fotógrafo profesional y alguien que no lo es. Un fotógrafo profesional tiene que saber desenvolverse en un ambiente que consiga resultados, sean cuales sean las condiciones. Y eso aplica mucho a la fotografía de viajes, donde muchas de las condiciones no dependen de nosotros. Entonces, con un modelo, con alguien, con un retrato, vamos a tener que tener mucha mano izquierda y mucha psicología para poder guiar al modelo o por lo menos que esté cómodo con nosotros para poder realizar las fotos que queremos. Con el tema de la luz vamos a tener que tratar una técnica en función de lo que podamos hacer, ya sea interior, exterior. Sobre todo eso, la experiencia da mucha cancha. Yo al principio era muy tímido cuando hacía fotos que no eran técnicamente correctas y utilizo las comillas para decir técnicamente correctas. Pues entonces, si uno tiene una luz muy dura, empieza a experimentar con contrastes, con clave baja, con clave alta, con reflejos, con fotografías que no sean técnicamente correctas, con una exposición correcta para uno poder conseguir la atmósfera de ese momento, ¿no? Decía también que tú eres experto en fotografiar sitios donde las condiciones climáticas son un poco extremas. Bueno, creo que no lo he dicho, pero si no lo he dicho lo digo ahora. Y fundamentalmente pues porque bueno, a ti te gustan mucho tanto los climas polares como los desiertos y las selvas. ¿Qué pasa con los equipos en esas situaciones? Es decir, ¿qué pasa con el polvo? ¿Qué pasa con el frío, la humedad de una selva? ¿Cómo podemos proteger el equipo en ese caso? A eso hay que empezar a perderle el miedo. El equipo está para romperlo. Está para romperlo, para usarlo, para machacarlo, para que se ensucie. Está para eso. Dicho esto, tenemos que tener cuidado. Hoy en día tenemos tales piezas de tecnología en nuestras manos que desarrollan más potencia de la que somos capaces de utilizar muchas veces. El equipo sufre mucho en nieve, sufre mucho en desierto. Hace poco comentaba en un vídeo, en un tutorial, que no es recomendable cambiar de objetivos cuando estás en una zona desértica porque empezamos a hablar de microsuciedad, ¿no? Que todo se va a ensuciar. Los objetivos también sufren de hongo cuando están en casa y no se van a condiciones extremas. El frío es terrible porque tienen muchísimos problemas de condensación con las lentes. No tienes otro remedio que batallar. Si no le pierdes el miedo a amortizar el equipo, pues no vas a poder hacer fotos. Y entonces estamos en las mismas. Este caso me pasa siempre. Profesor, me he comprado un objetivo que vale 600 euros. ¿Y qué tal? ¿Cómo salen las fotos? Dice, no lo he utilizado, vaya que se me rompa. Entonces, con los equipos en nieve, pues con un poco de prudencia, protegerlo. Hay truquitos para protegerlo, bolsas de plástico, venden fundas, te restan movilidad, pero los puedes utilizar. Cuando tienes en desierto, creo que es más sencillo trabajar, es más fácil combatir con el polvo que con el hielo y el agua, que es más preocupante y los objetivos sufren más condensación. Normalmente cuando trabajas en zonas de mucho frío, lo importante es que tú estés caliente. Entonces, si entras en una casa que está a 20 y pico grados y sales al exterior que hay menos 17 grados, pues tienes una diferencia de 30 grados. Entonces, simplemente los materiales sufren muchísimo. También he perdido alguna tarjeta por el calor excesivo, pero ha sido culpa mía, ha sido porque he dejado una tarjeta encima de una caja o fuera de la cámara y se ha fastidiado con el calor. Nunca se me ha derretido una tarjeta dentro de la cámara, por ejemplo. Entonces te vas amoldando y ves que necesitas un poquito de tiempo para ajustar ese flujo de trabajo. Yo ya sé que cuando estoy en una zona de mucho frío, en cuanto salgo de la casa, no puedo hacer fotos. ¿Por qué? Porque sufro diferencias de temperatura importantes. Cuando entro, lo mismo. Entonces tengo que esperar a que la cámara se pierda el vaho y pierda esa condensación. Y en desierto, pues mucho cuidado con las temperaturas extremas, no cambiar, intentar trabajar con un todoterreno o con dos cuerpos y sobre todo, trabajar con un equipo, por ejemplo, que sea económico, pero que podamos asumir el riesgo de perderlo. Yo he trabajado, hay fotografías en un libro para que mucha gente se tranquilice, que tú puedes publicar un libro y puedes hacer fotografías publicadas en revistas con alta calidad, con una cámara compacta o con una cámara reflex amateur. Lo que tienes que hacer es estrujarla, aprender mucho, sacarle todo el partido que puedas
y amortizar la cámara lo antes posible. Yo a todo el mundo le digo, prefiero irme a una zona de conflicto, a un viaje con una cámara o con un objetivo, que si lo rompo la semana que viene, llego a casa, me compro el mismo y puedo seguir trabajando, que con un equipo que si se rompe no tengo dinero para pagar la semana que viene. Soy un profesional y necesito seguir trabajando. Así que si mi nivel de ingresos, de salario o mi caché no llega para comprar un equipo de 20.000 euros para una expedición, pues prefiero comprar uno de 5, pero poder comprármelo si algo sucede o si me lo roban o si no lo tengo asegurado, ¿no? ¿Para qué? Porque mi obligación es seguir haciendo fotos aunque el equipo se rompa. Claro, y ahora que me estabas mencionando el equipo, y aunque sé que me vas a responder que depende, pero independientemente del tipo, del tipo de viaje o de reportaje que tengas en mente, si realmente ahora tuvieras que salir de casa corriendo sin casi pensártelo, ¿qué equipo te llevarías contigo? Yo me llevaría un cuerpo, una Nikon D600 y dos objetivos, un 50 mm 1.8 y un 28 mm 2.8. Un clásico. No me llevaría nada más. Bien, o sea que ligero relativamente. Todo tiene que caber en una bolsa de mensajero, una muda de ropa interior, una muda de pantalón, algo para la lluvia, una chaqueta de entretiempo y la cámara con las baterías y tarjetas. Eso tiene que salir. Si no me das tiempo para pensar. Claro, no, esto era así sin pensar, deprisa y corriendo porque te llaman y te tienes que ir ya. Eso. El 50 lo utilizo para casi todo y el 28 lo utilizo para interiores. Vale. Me contabas antes que sueles hacer muchos retratos porque has pasado un poco de... Yo creo que como empezamos todos, ¿no? Primero nos fijamos a lo mejor más en cosas estáticas como puede ser un paisaje y poco a poco te has ido aficionando y le has cogido el gusto a fotografiar a la gente. Y eso es algo que a muchos fotógrafos amateurs, entre los que me incluyo, nos cuesta muchísimo trabajo. Y yo me he fijado que tú tienes una forma muy particular de hacer retratos. Y es que te acercas mucho a la gente, pero además acercas mucho el encuadre o lo cierras bastante. Y yo quería que nos contaras un poco pues cuál es tu técnica para hacer retratos, cómo te acercas a la gente, qué tipo de distancia focal usas y sobre todo por qué esa razón de cerrar tanto el encuadre y no situar al sujeto un poco en la situación en la que se encuentra, ¿no? O en su entorno. Por varios motivos. Yo mido 1,93, soy muy alto. Entonces, cuando siempre he hecho fotografía, cuando empezaba, siempre hacía las fotos desde el mismo ángulo, desde la misma altura, lo cual daba mucha monotonía a mi trabajo. Lo cual me esforcé durante mucho tiempo en ponerme a la altura del sujeto, a la altura de interés, ¿de acuerdo? Luego, las personas han pasado a ser las protagonistas de mis reportajes y normalmente no suelo trabajar con fotos únicas. Sí, tengo fotos icónicas, fotos que puntúan o icónicas para mí y que son importantes en el reportaje, pero intento tener una serie de imágenes que cuenten una historia. Soy bastante ambicioso y me gusta contar historias e intento siempre poner 10, 12, 24 imágenes en un proyecto. Por lo tanto, sé que hay otras fotografías que me van a dar un contexto del personaje y quiero aprovechar la oportunidad para acercarme y tener un punto de vista más íntimo con la persona que voy a retratar. La piel, los ojos y que no haya mucha información que pierda ese contacto y que enganche con el espectador. Claro, ahora capta todo sentido. Yo es que había visto retratos pero aislados. Entonces, claro, si quieres captar realmente al protagonista y hacer que el espectador se sienta muy cercano a él, lógicamente lo que vas a querer captar es únicamente ese rostro, ¿no? Sin que nada te distraiga. También responde a lo que tú comentabas hace un instante. Cuando yo empecé a fotografiar, mi obsesión era dejarme fascinar por todo aquello que era desconocido y captar la máxima información posible. Esto conlleva trabajar con un angular grande y mucha información en la foto, muchísima. ¿Por qué? Porque había que capturar el máximo número de recuerdos posibles en un número determinado de fotos. Con el tiempo, yo me dedico a hacer más fotos de aquellas cosas que me doy cuenta que son similares. Que resulta que un japonés, cuando bebe, está contento y se emborracha, pues es exactamente igual que el español cuando está contento, bebe y se emborracha. Y no hay mucha diferencia entre seres humanos. Si le quitas un poco la parte de contexto que pueda tener ese retrato, que pudiera ser un templo de fondo o un tal, al final lo que intento es
que, bueno, es una piel distinta, es una arruga diferente, pero las miradas funcionan muy bien en una cultura que en otra, y creo que enganchan mucho los retratos. Eso también lo puedes haber visto cuando hayas visto retratos un poco más aislados fuera de su serie. Sí, sí que es verdad que esas miradas de tus retratos transmiten muchísimo. ¿Cómo haces para acercarte a esa gente y conseguir que te regalen su retrato? Yo intento ir haciendo amigos más que buscando modelos. Entonces, mucha mano izquierda, intento que la cámara no sea lo primero que vean, es decir, la llevo en la mano o la llevo en la espalda o está en la bolsa, intento hablar, depende de la situación. Si yo veo una escena que puede ser controlable, por ejemplo, no sé si habrás visto pues una foto de un vendedor en Senegal, ¿no? Pues el vendedor sé que se va a quedar quieto en el puesto y que no se va a ir porque tiene que vigilar su fruta o su mercadería, ¿no? Pues sé que voy a tener un tiempo determinado para poder estudiar qué foto le hago. Pues puedo acercarme, comprar una fruta, pensar, preguntarle, ¿te importa que te haga una foto? Sí, no, y tengo un tiempo para jugar. Si veo que no tengo tiempo, no me queda más remedio que ser rápido e ir directamente a buscar el ángulo, la situación que me interese. Para eso tienes que estar rápido, tienes que proyectar mucho la imagen, tienes que analizar un poquito la situación y eso es un tema de práctica, de naturalizar, para que cuando uno llegue y haga la foto sea todo mecánico. Me contabas antes que este tipo de retratos se encuadran dentro de un reportaje o de una serie de fotos. ¿Cómo haces precisamente para enlazar una foto con otra y que cuenten esa historia? Depende. Normalmente, cuando el proyecto está muy cerrado, por ejemplo, si es un tema de fotoperiodismo y voy a cubrir la crisis de los refugiados en los Balcanes, yo entiendo que toda historia primero es noticia y cuando deja de ser noticia se convierte en un documento, ¿no? La fotografía es un idioma, pues como toda escritura, como toda redacción, debes tener un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y dentro de eso puedes tener personajes principales, historias que se enfrentan dentro del desarrollo, etcétera. Tú necesitas una narrativa completa, por lo tanto necesitas una foto inicial, un nudo, un desenlace, unos protagonistas, una información complementaria. Entonces, uno va buscando ese tipo de fotografías si conoce la historia, si ya conoce un poco el drama que se está planteando. Cuando no lo conoce y lo va descubriendo, si no tienes información previa, que yo siempre recomiendo que antes de viajar a ningún sitio uno tiene que documentarse, pues entonces ya va buscando, ya puede ir sobre las pistas de qué fotos va buscando, aunque luego el proyecto vaya mutando conforme se vaya realizando, que eso pasa mucho. Uno tiene una idea de que va a hacer una fotografía en la selva de un tipo determinado y luego cuando lleva 2 semanas en la selva se da cuenta que hay una historia dentro de la historia que puede ser más potente y entonces el proyecto muta un poco, ¿no? Pero para ello hay que tener una investigación propia o una idea para que tú puedas más o menos ver qué tipo de fotografía vas buscando. Siempre vas a hacer la que te guste cuando está en el momento para no perderla, porque al final somos muy ambiciosos y queremos tener fotos de todo, ¿no? Pues se hace. Si luego esa foto puede encajar, bienvenida sea, pero si no encaja, hay que tener un poco la mente en qué se está buscando o qué se pretende hacer para poder darle un desarrollo. O sea que la idea es leer cosas sobre el destino, información, artículos, ver fotos o lo que sea, para tener un poco una idea de qué es lo que a uno le apetecería ver y fotografiar. Y una vez que llega al sitio, ir buscando ese tipo de cosas que luego, evidentemente, pueden surgir, lo que has dicho tú, ¿no? Pueden surgir otras oportunidades y esas ideas mutar, pero lo importante es salir de casa con una base o una idea de qué es lo que quiero fotografiar. ¿Es correcto? Sí, pero que no tiene por qué ser siempre capricho tuyo. Es decir, depende. Yo, por ejemplo, hay fotografías que no me gusta hacer, pero tengo que hacerlas porque son parte importante de la historia. Entonces me conciencio de que hay que entregar esa foto como un documento, parte de la historia, aunque no sea la que me guste hacer. Entonces no solamente es que hagamos fotos de lo que nos guste. Y claro que sí, cuanta más información tenga uno de lo que va a hacer, más fácil va a ser hacer el trabajo. Si yo tengo información de que los refugiados están llegando a la frontera de Hungría con gran penuria, con muchos vienen heridos, pues yo ya sé qué me voy a encontrar y sé qué tipo de fotografía puede surgir, qué le puede interesar a un medio o cuál no. Si estoy hablando de un reportaje de aventura, si yo sé que las tribus de Senegal todavía en la frontera con las Guineas todavía cazan, pero cazan con rifle, pues yo ya sé que puedo intentar investigar
que una parte de su modo de su rutina es la caza. ¿Y qué tipo de caza? Pues ya sé que cuando vaya a la aldea puedo preguntar a la gente, oye, ¿y no se sale a cazar? Porque yo también voy a buscar qué foto puede salir, ¿no? Claro. Cuando te encuentras en esas situaciones un poco tensas, ¿no? Digamos, donde estás fotografiando a gente que no está en el mejor de sus momentos, ¿cómo haces para que eso realmente se transmita en tus fotos, pero que no te llegue a ti a sobrepasar y puedas seguir al día siguiente haciendo fotos de lo mismo y otra vez y otra vez y otra vez? Porque en el momento que yo deje del momento en que mis emociones o mi sistema nervioso se colapse por cualquier motivo, yo dejo de ser útil como herramienta de trabajo. Y por lo tanto es absurdo que yo siga trabajando. Entonces, sería de inconscientes meterte en una situación laboral en la que, uno, vas a ser un problema y dos, no vas a poder entregar un buen trabajo. Pues entonces no lo hagas o no vayas. Si hay algún momento en el que yo veo que esa situación me sobrepasa, yo me tengo que retirar del terreno, porque soy un problema no solamente para mí, sino para los demás. Y encima, mi utilidad, que es la de aportar una información, se ve mermada porque no la puedo desarrollar con plenas facultades. ¿Eso te ha ocurrido alguna vez? Lo que me ha ocurrido ha sido dejar de pisar el acelerador. Es decir, que llegue un momento que veas que la situación es suficientemente peligrosa como para que el riesgo no merezca la pena o no estás actuando de un modo prudente y por lo tanto tienes que dar un paso atrás, un paso o 10. Y entonces te retiras de la zona y hasta que la cosa se calme, hasta que tú estés bien o que las condiciones de seguridad sean mínimamente óptimas para que tú puedas hacer un buen trabajo. Otra vez también un poco hablando de tus proyectos y de los reportajes que haces, es verdad que nos has mencionado o hemos hablado bastante sobre tus reportajes de carácter más profesional, más comercial, digamos, pero en lo que son tus reportajes más personales, ¿cómo los buscas? ¿Cómo encuentras esas ideas que son el germen de ese proyecto que luego vas a publicar al cabo de X tiempo? Yo intento convertir mis proyectos personales en comerciales o profesionales, como los queráis llamar. Yo intento buscar el nexo de unión entre lo que me interesa a mí y lo que le puede interesar al mayor número posible de público. ¿Para qué? Para que sea interesantes para un público general que pueda comprar mi libro porque meramente le interesa la fotografía, o para un público más específico que tenga interés en algún medio de comunicación o en algún tema periodístico interesante y que yo pueda desarrollarlos y pueda intentar comercializarlos. Entonces intento buscar el vínculo entre los dos, ¿no? ¿Para qué? Porque me da mucha pena trabajar mucho tiempo en un proyecto y que no lo vea nadie. Claro. Si estoy denunciando algo, es absurdo que nada más que lo sepan en mi casa. Pon un fotoperiodista en zona de conflicto o en un proyecto personal que tiene cierto riesgo para que la información no se difunda. No tiene mucho sentido. Seguramente ya está la información en el mercado y no tienes tú que o aportas algo muy importante y lo difundes o no sería muy inteligente. Y si no, por otra parte, a nivel comercial se debe salir. ¿Por qué? Porque también creo que es parte de la vida de la fotografía, ¿no? No solo ser egoísta en el término de hacer fotografías solamente para mí. A día de hoy no me pasa. Yo estoy contento si se ven, si se publican, si tienen difusión. Yo creo que la fotografía es un lenguaje, es comunicación visual. Y todo fin de un lenguaje es comunicar. Entonces, si mi fotografía no se comunica, pues no tendría mucho sentido. En eso la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que al final la fotografía es una herramienta que tiene el fotógrafo para transmitir lo que ha sentido mientras estaba viendo y estaba presenciando eso que luego ha captado con su cámara, ¿no? Y me gusta mucho eso que has dicho porque realmente yo creo que se aplica no solo a tu caso, por ejemplo, en los reportajes que haces de forma más comercial, sino también en los que puede hacer pues cualquier aficionado que realmente coge su mochila, se va de viaje y realmente luego esas fotos que se trae de vuelta, esas series, ese reportaje, al final es un testimonio realmente de lo que ha vivido y es verdad que egoístamente puede ser algo muy bonito, pero que yo creo que si se comparte, pues lógicamente ese resultado o esa experiencia yo creo que se multiplica, ¿no te parece? Es muy difícil. A día de hoy yo creo que es imposible. No lo conozco. Habría que hablar con un antropólogo que supiera mucho más que yo. Es muy complicado disociar el concepto de viaje con el de compartir experiencia.
Es muy complicado que alguien se vaya de viaje y no quiera compartir la experiencia de un modo u otro. Comprando un souvenir, enviando una postal, haciendo una videollamada, enviando un WhatsApp, poniendo en las redes sociales que ha viajado. Hay 1000 formas que la gente expresa, que comunica que viaja. Y lo hace porque viajar le supone algo muy gratificante en su vida. Conozco poca gente que no le gusta viajar. ¿Vale? Hay gente que no le gusta. La inmensa mayoría le gusta viajar porque supone algo muy positivo y le gusta comunicar. Simplemente los fotógrafos utilizamos la herramienta que tenemos a nuestra disposición como vía de comunicación, pero todo el mundo comunica, todo el mundo cuenta si se ha ido de crucero, si se ha ido a Punta Cana, si se va de viaje de novios, todo el mundo lo cuenta. Nosotros simplemente utilizamos otro medio, que es la imagen. Sí, es verdad, al final ese tema de la comunicación en los viajes es completamente universal. Bueno, Felipe, en cada episodio siempre hay una pequeña sección al final de cada entrevista que se llama Imprescindibles, y es que le pido a mi invitado pues que le dé a los oyentes algún truco, algún consejo, recomendarle un libro, una página web, un fotógrafo, no sé, lo que tú quieras, que creas que sea algo imprescindible, que ninguna persona a la que le guste la fotografía pueda pasarse sin ello. ¿Tú qué nos recomiendas? Bueno, yo me permito la libertad de recomendar dos cosas. Primero, un consejo personal, que es que aprendan a gestionar muy bien su tiempo, ¿de acuerdo? Que aprendan a gestionar muy bien su tiempo porque es un punto muy importante, no solamente a la hora de hacer fotos, sino los preparativos del viaje, de cuánto tiempo invierten con las personas que fotografían. La gestión del tiempo es muy importante. Si tuviera que recomendar algún fotógrafo a día de hoy, pues me sigue gustando mucho la obra de Sebastián Salgado y su último libro Génesis, que ha tenido mucha repercusión, ha habido está de exposiciones itinerantes y bueno, es una trayectoria de Salgado que creo que es interesante y que ha pasado por muchos roles dentro de la fotografía en distintas épocas, porque sigue publicando y se desarrolló también en otra época de la fotografía y puede ser un referente muy importante en nuestros días. Bueno, pues nos quedamos con esos dos consejos. Primero, aprender a gestionar el tiempo y después Sebastián Salgado, que yo creo que es uno de los grandes maestros de la fotografía, del que se puede aprender muchísimo. Y la verdad es que poco más. Nos gustaría saber, Felipe, dónde podemos encontrar más de tu trabajo y en qué redes sociales estás. En fin, que nos cuentes un poco dónde encontrarte. Pues yo creo que ya como casi todos los fotógrafos estamos ya en todos lados. Entonces, yo creo que lo más sencillo es mi página web, felipepasolas.com, con 2 S en medio, o simplemente Google, YouTube, Twitter, Felipe Pasolas, está todo con la misma referencia, y el libro lo pueden encontrar a través de chiadoeditorial.es/librería/nómada, y ahí pueden conseguir el libro sin ningún problema. Vale, estupendo. Pues pondremos todos esos enlaces en el artículo que va a acompañar este episodio, por supuesto también el del libro. Además me preocuparé mucho de que esas 2 S's de Pasola no se le olviden a nadie para que te encuentren sin problemas. Y nada más, Felipe, la verdad es que ha sido un placer tenerte hoy aquí, sobre todo a casi apenas unas horas de la presentación de tu libro. Sé que tienes una agenda tremendamente ocupada y la verdad es que te agradezco mucho pues este tiempo que has compartido conmigo y con los oyentes de Destinos IFACA. Ha sido un auténtico placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación y espero que nos oigamos próximamente. Seguro que sí, seguro que habrá oportunidades para que vuelvas al programa cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Un abrazo, Felipe. Un abrazo, un saludo a todos.